vamos a abrir. Este es el único libro que hay, por si les interesa saberlo. Es el único libro que vale la pena. Vamos a hacer una lectura. Estamos intentando hacer que esto se convierta en la Biblia. Estamos lográndolo. Poco a poco. ¿Estamos listos? Abren la mesa de norte, Marco y Marco. ¿Está filmando vos, no? Sí. En 3, 2, 1. Es una mujer muy linda, dice Helen. Se casó con un príncipe que la mujer se convertía 3 veces en bruja. El cuento de Elena sí me gusta y me hace reír, mezclado con la pepa que me acabo de tomar. Mientras Gala y Martín hablan de animales, Cristina explica y agradece su triunfo. Y tía Zeta, o Greta, como le dice Elena, le cambia el pañal y dice: el talquito le mejoró el papadito. Elena dice: pero ustedes no se rían. Cristina dice: les pido muy humildemente que me acompañen. Da un mentolado. Ay, ¿qué sería de mí? En cualquier momento voy a ser una bailarina, dice Elena. Soy una nena. No soy grande, mi estómago es chiquito, mis ojos, boca y mis uñas son chiquitas y mis cachetes son chiquitos. ¡No soy amiga de nadie! Martín dice, tiene que estudiar actuación de cabeza. La Presi dice, esto no es cuestión de imagen, es de convicción. Cristina, 52,8. Wiener, 17,1. Alfonsín, 12,9. El Alberto, 7,4. Elena cuenta una historia de camello y tiburón malo, con voz de sirena que nunca fue a buscar al príncipe. Se pone el pete en la boca. Había una vez. Las mujeres dicen, Cristina quiere ir a la plaza a saludar. El sol atrás. Máximo, que no había podido estar la otra vez. Mi hija y mi hijo. Máximo levanta el puño. La hija llora. El Alberto, 7,54. Dualde, 5,52. Altamira, 2,25. Miren qué linda novia tiene Vudú, dice la presidenta. Agradece a los fiscales que van a trabajar para los argentinos. Qué feliz estoy en este fin de mes muy especial. Pero no es 23, ¿por qué fin de mes? ¡Fin! Habla la presidenta reelecta, un discurso de entrecasa. El recuerdo predominante a Néstor, mucho por analizar. Saluda y se va de la plaza en una noche peronista. ¡Viva la Argentina! ¿Dónde está la coca?, pregunta Elenita. ¡Escondida en la mamushka!, pienso yo. Trasladan a la Cristina, 9,35. El pueblo se expresó, dice alguien con S arrastrada y mala tintura. Llega la cámpora de Estajo. La mancha de Rolando, cuando Néstor rompía los protocolos. El discurso con Vudú, obras sanitarias y no están. La Bocra, los gordos y los camioneros. ¿Dónde están? ¡Comiendo morcilla con los guachiturros! Vudú toca la guitarra. La presidenta va a lo que podría haber sido una salida al balcón. No sale. En cambio, se queda en la parte externa del estacionamiento. En ese momento aparece Morandini con Wiener. Morandini enana bailando. ¡Wiener Schwarzenegger! Se mueven cuando hablan y habla sin micrófono. No puede ser segundo. Buena jugada de Cristina. Me durmió Wiener. No tiene sangre. ¿Quién lo puso segundo? Wiener 17,17, doble desgracia. ¿Quién lo cree segundo? ¿Quién tiene el 666? Vamos a buscar. No puede ser de seguro mi maleta Alexander McQueen. ¡Qué buena noviada! Comienzo en el fin. Hace tanta fuerza para llegar al día de mañana Wiener 24,10. No son la oposición, son lo mismo. ¡Nosotros! Dice Wiener sin la S. ¡Tenemos que seguir! Desaparece. Morandini, Ribotril. Me durmió otra vez. El peor segundo de mi historia está contento. Les habla a los jóvenes. Convención de tercera edad. Manden colega. Dice Wiener. Tenemos sin la S 10 millones de pobres. Sin la S. No tiene voz ni retórica. Hablan los jubilados. Fin. Ahora Cristina te corta... No, vos. Ahora Cristina te corta los víveres o los víveres. Y vos al cantando y Morandini al bailando. Se sigue moviendo Wiener. Se asoma Elena quien slow en columna mejorada con papel film comprada en el Easy baila. ¡Por una Argentina mejor! Elena se acaba de tirar un regio pedo. Lo acosa Cristóbal, mi perro. Queridas argentinas y argentinos, nuestro compromiso es por los valores. Elena se acaba de cagar. ¡Te amo! La presidenta va a escuchar a Vudú. No hay desbordes.
¡Qué bien! ¡Qué mal Dualde! Felicitando a todo el mundo. Le aparecieron canas, está muy gordito. Se le disparó la tiroides. ¡Aplauden! Habla de su derrota. Se le terminó la cama solar. Pañuelo en el cuello muy oprimido. ¿Para camuflar papada o para ahorcarse? ¡Nosotros encabezamos la resistencia! Yo agarro Salkensei pensando que es Clyde. Quinto Dualde, descuidado. Supera el 53% Cristina. En el 95, Menem amplió la diferencia con Bordón. Se les ríe el culo. Baño de remojo a todos los cabos. Al Río de la Plata, como están todos. ¡Cuánta alegría acá! Varios están con la bandera de Uruguay, de Venezuela. Quiero decirles a todos entonces, dice Elena, Blancanieves. Dice la presi. La juventud que recuperó Plaza de Mayo. Lobo está, decía Sofía, no te vas al baño. Cristina dice, muchos años en este mismo lugar. Quiere celebrar, cámbienle la luz, please. Quiero agradecer las convicciones. Mascan chicle todos los que la rodean. Paren, respeten con sus mandíbulas. Disimulen, chuchamos. Cristina ruge. Elena se ríe y se vuelve a cagar. Amén. Sin odio y sin rencores, hace años estábamos en esta plaza. La escoba no vuela, dice Elena. Se rompió la escoba. El charrúa engominado dice con su bajada de línea cuánta emoción mientras se le despeina el jopo. Lobo está. Bruno, ¿dónde estás? Juguemos en el bosque. Moria Kazán. Muchas gracias.